buenas tardes, feliz año a todos. En primer lugar, una actividad nueva de los amigos del museo. Sabéis que los amigos del museo pues estamos para realizar actividades de apoyo a lo que es el propio museo, y una de esas actividades, aparte de las visitas guiadas que ha hecho nuestro amigo Ángel de la Fuente, es precisamente esta conferencia, ¿no? Bueno, pues probablemente casi todos ya conozcáis a nuestro ponente. Ángel de la Fuente es amigo muy activo en lo que es todas las actividades del museo y de los amigos, ¿no? Es un profesor muy experimentado también, divulgador ameno, multifacético, mediático. Y bueno, pues para mí es un placer presentaros a Ángel de la Fuente y disfrutar de estos 45 minutos más o menos que vamos a tener aquí con él. Gracias de nuevo y feliz año a todos. Gracias por tus palabras, Alfonso. ¿Se oye bien? ¿Oís? Bien. Bueno, pues como él dice que colaboro, pero yo también quiero hacer extensiva que esa colaboración también es con dos compañeros y amigos. Uno de ellos está aquí, también docente, ya jubilado, Eduardo, que también hizo algún itinerario relacionado con la mitología, y también Carlos Osoro, que también trabaja con nosotros. Y la verdad que da gusto colaborar con la asociación y con el museo. A todos vosotros os agradezco que esta tarde que tenemos aquí, que bueno, pues a lo mejor aprecia más disfrutar un poco el ambiente que tenemos navideño, que estéis aquí, y sobre todo tenéis mucho mérito porque hay alguna persona que yo creo que repite la del año pasado, repite esta y repite, ¿cuándo fue? El día 30 tuvimos una visita, vamos a cerrar el día 7 con otra visita, y bueno, va a haber alguna cosa que no hemos visto en las visitas y alguna cosa que no está en el museo también, para romper un poco también el tema. Bueno, antes de empezar con la charla, quería hacer una pequeña reflexión. Estamos en Navidad, como sabéis, es uno de los periodos litúrgicos del año litúrgico que comienza, pues este año, comenzado pues el 27 de noviembre. La Iglesia Católica tiene su año litúrgico, que no es el año civil, y que siempre se inaugura con el primer domingo de Adviento. Finaliza con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que fue una solemnidad que instituyó allá por el año 1925 el Papa Pío XI. A partir de ahí tenemos Adviento, Navidad, tenemos Cuaresma, tenemos Pascua y tenemos también lo que es el llamado tiempo ordinario. Y cada tiempo va siempre con un color en los ornamentos de los presbíteros que celebran las diferentes liturgias. La Navidad, como bien sabemos, procede del latín nativitas, significa nacimiento, comienza con la Nochebuena, y es un periodo que nosotros pensamos que finaliza el Día de Reyes, pero no es así. Finaliza concretamente al domingo siguiente de Reyes, cuando se celebra el bautismo de Jesús. Por lo tanto, la Navidad la vamos a finalizar este año el 8 de enero, es decir, concretamente que es el primer domingo después de Reyes. También en este periodo de estos días tenemos varias festividades relacionadas. Una de ellas es la Sagrada Familia. Veremos un cuadro que en la visita no se ve porque no está expuesto, que es una Sagrada Familia, que es una fiesta que instituye el Papa Benedicto XV en el año 1921 y que en su momento se celebraba después del domingo de Epifanía. Es decir, si estuviésemos en 1921 sería el 8 de enero. Pero desde el año 1969 esta festividad se trasladó concretamente al domingo siguiente de Navidad, excepto en los años en los que la Navidad cae domingo. Por lo tanto, el día 1 de enero era el día de Santa María, no podía ser el día de la Navidad de la Sagrada Familia, y este año la Sagrada Familia se celebró el 30 de diciembre, solo cuando Navidad cae, es decir, en domingo. Pero también se celebran dos fiestas, una de ellas es San Juan Apóstol y Evangelista, el 27 de diciembre, y los Santos Inocentes, que todos conocemos, con la muerte de los famosos inocentes, el 28 de diciembre. La Navidad, como sabemos, siempre está asociada a la luz. Lo vemos ahora en la ciudad, tan guapa, cuando pasamos por la Calluría, por el Ayuntamiento, por las diferentes calles. Pero efectivamente de la luz que habla la Navidad no es la luz artificial que todos conocemos, sino de esa luz que vino a traer al mundo
pues forjar una sociedad que todos deseamos en nuestras felicitaciones, que sea más justa, más tolerante, más comprensiva y más dialogante. De la mano, sobre todo, de un personaje, de una mujer, la nueva Eva, por eso decimos ave, que es la Virgen. Y esa Navidad también está relacionada en un contexto histórico, en el Imperio Romano, y efectivamente, desde el que tiene fe, pues lógicamente tiene una significación religiosa, pero tampoco lo podemos cuestionar porque yo, los que ya me conocéis, siempre digo esto, siempre lo he dicho a mis alumnos durante 27 años que fui docente de secundaria, que nosotros vivimos en un espacio geopolítico, Europa, sí, la llamada vieja Europa, en la que la tradición clásica y el cristianismo han forjado unas señas de identidad claras que debemos conocer, porque la fe es una cuestión personal, pero la cultura no entiende de fe, sino simplemente de que somos hombres y mujeres que vivimos en un espacio con una tradición y que también incorporó en el ámbito económico, cultural y científico otros dos pueblos monoteístas, otras dos culturas o incluso civilizaciones, judíos y musulmanes. Por lo tanto, queramos o no, la Navidad forma parte de nuestra vida. Hecha esta introducción, vamos a empezar con esta obra que tenemos en la planta primera, que es el nacimiento de la Virgen, es el círculo de Diego de la Cruz. Estamos hablando de finales del siglo XV y, por lo tanto, se corresponde con lo que se llama el periodo hispano-flamenco, gótico hispano-flamenco. La temática, ¿de dónde viene sacada? La temática se extrae de los evangelios apócrifos. Son unos documentos que la Iglesia católica no acepta como oficiales, pero que muchos pintores sí han considerado tomarlos como referencia. ¿Y qué nos aparece ahí? Nos aparece ahí, pues como veis, estoy señalando la figura de Santa Ana, de la Madre de la Virgen, que acaba de dar a luz a la Virgen. Lo hace en un escenario, que no es el escenario, porque no conocemos cómo era escenario, pero que el pintor se vale, como podéis ver ahí, de dos columnas, que no parece que están pintadas, parece que son con mármol veteado de color marrón, sobre las que descansa un dintel a través de una serie de molduras, como vemos ahí, cóncavas y convexas, y generando una profundidad a través de ese paño verde que actúa de telón de fondo. No conoce la perspectiva científica, la perspectiva, es decir, matemática, pero sí vemos que hay, una profundidad. Pero si os fijáis bien, las baldosas parece que van ascendiendo, y la propia imagen de Santa Ana parece que se nos viene hacia abajo, como si la tuviésemos, porque esto es la manera de entender la perspectiva que así entendían los primitivos flamencos, llamada la perspectiva invertida, una perspectiva que no converge, sino parece que se viene hacia nosotros, en este caso la representación que observamos ahí. Llama la atención también la aparición, como veis, a la derecha de este personaje que es San Joaquín, el padre de la Virgen. Es un personaje que en Castilla comienza a aparecer concretamente ya en el siglo XV. Hoy todos sabemos que el 26 de julio la Iglesia celebra la festividad de los abuelos de San Joaquín y Santa Ana también. Pero hay varias cosas que nos recuerdan al arte flamenco, que usa el óleo como técnica pictórica, donde los pigmentos se disuelven en aceite de linaza, y es el gusto por el detalle. El detalle lo podemos ver en ese suelo, que parecen baldosas de cerámica también. Podemos verlo en la riqueza de como veis, de la colcha, que no parece que es pintada, sino parece que es una colcha de verdad, ahí con esos recamados de oro, con el color rojizo también. O incluso también, fijaros, el tratamiento de los pliegues de la túnica de Joaquín, que parecen las acanaladuras de una columna clásica, donde las aristas en este caso no serían vivas, sino que serían, achaflanadas también. Pero hay más. Fijaros en los pliegues de la mujer que sostiene la imagen de la Virgen. Esos pliegues son unos pliegues muy quebrados, son unos pliegues muy geométricos, también los podemos ver en la colcha, los podemos ver también en la chica que tenemos sentada a los pies de la cama, en ese banco que parece que se está cayendo también, y eso es típicamente del arte flamenco, y lo vamos a heredar y lo vamos a mantener hasta en el barroco del siglo XVII de la escuela castellana. Pero también tiene una simbología que es una simbología muy curiosa. Fijaros en el círculo rojo.
que veis ahí, que ya lo he hecho así. Cuando hacemos la visita in situ no puedo señalarlo con un círculo rojo, pero aquí creo que lo veis todos bien. Bueno, ese cuenco, que no parece pintado, parece que es metálico, bueno, como yo siempre digo, los que ya me escuchasteis en vivo y en directo, que parece que están unos mejillones al vapor. Pues no son mejillones al vapor, son brasas que están dando calor, una especie de brasero, para calentar ese paño que tiene la chica con el que se va a envolver a la niña, a la recién nacida. Es la final, pero da la sensación que parece que son ahí como esos mejillones, pero está muy bien trabajado. Y fijaros, porque lo veremos después en una adoración de los reyes, fijaros claramente en el paño que tiene. Es un paño blanco, pero si os dais cuenta y atendéis un poquitín, ese paño no tiene la misma intensidad, el color. Hay grises, hay tonalidades grisáceas, más blanquecinas, más oscurecidas. Es lo que ellos se llama la grisalla, y la grisalla es jugar de ese blanco al gris negro para generar también volumen. Y cuando hablamos de figuras, no de un paño, más que pintadas parecen esculturas, como veremos posteriormente. Y en el detalle de al lado, si os fijáis, la chica de la izquierda está sosteniendo dos platos, uno boca abajo y otro, es decir, que lo está cerrando. Y ahí yo creo que podéis ver todos como una patita, parece como una especie de andarica, con 4 dedos, y eso se interpreta como la representación del maligno que ha quedado atrapado ahí porque la Virgen, tal como se nos presenta desde el punto de vista religioso, la Virgen ha sido concebida y ha sido concebida sin pecado original, no ha conocido el pecado original que se supone que el resto de los mortales hemos conocido y que libramos con el bautismo. Y de hecho, cuando nos morimos y nos despiden en un rito católico, pues el cura, a la hora de despedir el cadáver, asperge el agua en recuerdo de ese ritual del bautismo, de que por el bautismo hemos pasado a la vida y hemos dejado ese pecado. Bien, este es el primer cuadro que tenemos aquí. Como dentro del periodo, no de la Navidad, pero sí del Adviento, aparece la figura de la Inmaculada, me ha parecido también interesante decir, y no centrarme en un cuadro, en las visitas que hacemos a pie de obra, pues nos detenemos en esta, que es una Inmaculada de Gregorio Fernández, de la Escuela de Valladolid, del año 1626. Fijaros claramente en esos pliegues. Esos pliegues son unos pliegues muy quebrados, muy angulosos, en relación con lo que os dije antes, que ya aparecía en el siglo XV. Al lado tenemos una Inmaculada que es de Gregorio Fernández, perdón, esta que dije es de Fernández de la Vega, que es uno de sus discípulos, en este caso ya de 1663, y a la derecha del todo, no sabemos de qué año, pero esta Inmaculada la conocí con motivo de una exposición de imaginería religiosa que organizamos el Departamento de Geografía e Historia del Instituto de Salas, allá por el año 1996, en la Semana Santa, y pertenece a la parroquia de Santa María de Cermoño, en Salas. Y es muy parecida a la que tenemos concretamente de Luis Fernández de la Vega, como podéis ver ahí también. Estamos en el siglo XVII, es un siglo importante desde el punto de vista cultural, pero desde el punto de vista económico y político es un siglo de crisis. Incluso climáticamente se habla de un siglo también muy frío, con una pequeña edad glaciar, vamos a decirlo de alguna manera, aparte de la peste, de la crisis política que hemos tenido en España, pero es muy pródigo en la literatura y también en el arte. Pero como no hay dinero, ¿cómo podemos trabajar? Pues trabajamos en la madera, y por eso se desarrolla ya en el siglo XVI y en el siglo XVII una escuela de imagineros interesante, en este caso con dos focos, Castilla y Andalucía, y dentro de Andalucía también con dos, vamos a decir, subfocos, Sevilla y Granada. En nuestro caso estamos hablando de, concretamente, Valladolid. Luis Fernández de la Vega es un escultor importante, del que tenemos aquí en el primer piso un detalle del retablo de Santa María de Carrasconte, con un resucitado, y también es el autor del San Pedro Sedente, que está en San Pedro de Nora, en la iglesia prerrománica también.
nos representa, es decir, a la imagen de la Virgen tal como se describe en el Apocalipsis. Y además aparece con las estrellas que es el símbolo del saber, aparece también, como vemos en otros casos, en este caso no aparece la serpiente, puede aparecer la serpiente, que está identificado con ese pecado original que la Virgen no padeció, aparecen ramas de olivo, que está también relacionado con la paz, y también la palma, a veces con el martirio, aparecen también muchas veces pues, rosas de amor, azucenas, que significan todo lo relacionado con la pureza. Como veis, lleva un manto que es azul. Y es importante el tema de la Inmaculada porque va a ser declarada como dogma de fe en 1854 por el Papa Pío IX. Pero resulta que en España ya hay una devoción desde la época alto medieval a la Inmaculada, que se va a acrecentar con los Trastámara, pero sobre todo cuando se consolida esa devoción a esta imagen, que va a ser declarada patrona de España en 1644, es porque se le atribuye el milagro en la batalla de Empel, en el contexto de la Guerra de los 80 años, que finalizó en 1648, con la consecuencia de la separación de las Provincias Unidas de lo que es hoy Holanda, un problema político que se tira de la religión para solucionarlo. Se usó la religión, pues en este caso, como en muchas ocasiones, con una finalidad política. Entonces se daba todo por perdido y a partir de ahí, pues entonces la Inmaculada, es decir, fue cada vez más, es decir, teniendo peso. De hecho, hacia 1892, el Cuerpo de Infantería del Ejército la declara su patrona. Y en este sentido, ese color azul que veis en el manto, en pintura y en esta talla, es lo que hizo que los curas, y sobre todo los españoles, que son los que tienen el privilegio de celebrar el Día de la Inmaculada, la misa, vestidos de azul. En aquellas iglesias donde no hay casulla azul, porque solo se pone una vez al año, como mucho dos, a lo mejor para la Asunción, se revisten de blanco, que significa también la pureza, la alegría, pero son los curas españoles los que tienen ese privilegio. También el diseñador de la bandera de la Unión Europea, Arsenio Deit, pues en los últimos días de vida, él afirmó que se había inspirado en esta imagen para componer el diseño de la bandera de la Unión Europea que todos conocemos con las 12 estrellas y el color azul. Bueno, siguiendo el relato, pasamos a decir a dos cuadros. Fijaros, el de la izquierda es un cuadro que es claramente renacentista, de mediados del siglo XV, prácticamente entraría dentro del Renacimiento clásico, español, y el de la derecha es un cuadro ya barroco de Carducho. Los dos tratan lo mismo, la Anunciación, como veis ahí, pero hay diferencias, lógicamente. En el primero no nos aparece la paloma, que sí aparece aquí, en el segundo, pero la paloma está debajo de este telón de fondo que pintaron después. Tampoco nos aparece el ángel. Aquí, si yo os hablase de Rafael, os hablase de Leonardo, creo que todos lo veréis. Es decir, esa idealización, el modelo de la cara, que tiene esa arquitectura, es una arquitectura renacentista, vemos esa profundidad, aquí marcando una línea de fuga, aquí marcando otra línea de fuga, que van a converger a un fondo que vemos ahí tapiado por este jardín, por esta especie de atrio, una arquitectura que recuerda también a la romana, en fin, a la renacentista también. Lógicamente el detalle se ve en la alfombra, que no parece pintada, parece tejida. La canastilla o la canasta esta, si os fijáis hasta los mimbres se ven perfectamente, e incluso en el libro adivinamos la escritura, no sabemos lo que dice, pero es decir, la escritura. Estamos hablando de una anunciación que se celebra, como sabéis, el 25 de marzo, lógicamente, si echáis cuenta, por eso el 25 nace Jesús, porque como estamos 9 meses en la barriga de nuestra madre, de marzo a, pues hay que casar las fechas también. Pero en cambio en la siguiente, que veis ahí, que es otra anunciación, es decir, de Carducho, aparecen dos mundos. Vamos a decir, el mundo terrenal, que es donde está la Virgen, como veis aquí, con esta aparición levitando, porque es un ángel, es decir, con las alas en señal de vuelo, que lleva, como veis aquí, esta especie de lilium, de azucena, símbolo de la pureza, pero que tenemos de aquí hacia arriba, el mundo celestial. Empleamos mundo terrenal y mundo celestial. No aparece en el barroco, ya en el Renacimiento y sobre todo en el manierismo. Pensad en el Greco, por ejemplo, en el entierro del conde Orgaz tenemos
la parte terrenal y la parte, es decir, celestial también. Y si nos fijamos, vemos aquí a Dios Padre irrumpiendo de esa especie de nube, casi como una especie de torbellino, y de él el Espíritu Santo, que es el que se va a encargar de la obra, de esa concepción que después, si leemos a San Lucas, ahí está el Magnificat, cuando la Virgen empieza, hágase en mí, según tu palabra, aquí la esclava del Señor, ahora me llamarán dichosa, etcétera, que se suele también cantar en alguna de las ceremonias de la Virgen. Y por otro lado tenemos, es decir, sobre todo la imagen del ángel, con esa afectación junto con la de la Virgen, donde tanto la cara como las manos, ya también se podía ver en el Renacimiento, hay un lenguaje no verbal que nos dice bastante también, porque el barroco se centra mucho en ese lenguaje no verbal. Frente a los colores, como veis ahí, fríos, que aparecen en el manto de la Virgen, digamos, en el paño con el que cubre ese atril o la túnica del ángel, tenemos colores más cálidos, en torno a amarillentos, jugando con azules también, que aparecen en el entorno celestial. Y a mí me recuerda mucho esa imagen de Dios Padre como dueño del mundo, con la bola del mundo, irrumpiendo, es decir, como las que pinta Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, cuando aparece Dios Padre, es decir, en la creación, es decir, como una especie de torbellino también. Pero quisiera también, aunque esto no está en nuestro Museo de Bellas Artes, pues también presentaros este cuadro, para que lo veáis, es el mismo, está en la iglesia parroquial de mi pueblo, de San Juan de Priorio, fue restaurado en el año 2004, es el Sueño de San José. Es un cuadro anónimo del siglo XVII, así nos lo ha catalogado el anterior director de esta pinacoteca, don Emilio Marcos Vallaure, creo, Emilio Vallaure me parece, si no recuerdo mal, y donde nos muestra ese sueño que tuvo San José cuando él decidió repudiarla en secreto. Dice Mateo en su capítulo 1, en el versículo 19-21, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Este cuadro hoy decora la pequeña sacristía de esta iglesia románica, pero este verano, en una de las visitas que hice, me he encontrado con esto que veis aquí, que es que cayó como una resina del techo y de arriba abajo. En aquel momento yo lo quité, lo aparté, avisé a quien tenía que avisar, y a la semana siguiente que volví por la iglesia volví a estar colgado en el mismo sitio, con lo cual a la persona que está al frente de esa iglesia le importa un comino el patrimonio. Cuadro del siglo XVII, restaurado dentro de la restauración global de la iglesia de Priorio, y así lo tenemos. La verdad que para que veáis cómo tenemos el patrimonio en muchas ocasiones. Y os digo un cuadro que, por ejemplo, este ángel es un ángel claramente veneciano de Tintoretto, en ese escorzo, como veis ahí, fijaros los juegos de luces, la diagonal, el tema por qué aparece la vara florida, porque San José es el que elige ella, porque es el que tiene esa rama, esa vara, es decir, florida. Fijaros el banco de carpintero, aquí hasta podéis ver el martillo, por aquí está un cepillo con un detallismo enorme también, es muy de influencia también muy veneciana, pero barroco. Este otro cuadro que tenemos aquí, como antes os comenté, el día 30 de este pasado año celebramos, o la Iglesia celebró la Sagrada Familia. Se conoce como Sagrada Familia con Santa Ana y San Juanito también, o simplemente Sagrada Familia de Juan de Roelas, de principios del siglo XVII, de un primer barroco también, y si os fijáis, la composición parece una composición, es decir, muy ordenada, muy equilibrada, en forma de estructura, es decir, piramidal, pero efectivamente es una pintura que incorpora mucho el gusto por el naturalismo. Lo podemos ver, por ejemplo, en la cara del niño, es una cara muy perfecta, ni induce a la belleza, en esa sonrisa un poco picarona de San Juan, que le está besando el pie, e incluso en la cara de Santa Ana, que a mí me recuerda casi a la vieja friendo huevos de la época también naturalista tenebrista de Velázquez, también de esa época sevillana también. Pero fijaros, ella sostiene un racimo de uvas en un cesto de mimbre que si lo quitásemos y lo pusiésemos solo en un cuadro sería un bodegón en sí mismo también. Y fijaros que ahí vemos en esa penumbra a la figura también de José. Por lo tanto, es decir, estamos hablando de ese barroco de ecos tenebristas, donde, por ejemplo, todavía la luz que invade al niño es una luz muy marfileña, a mí me recuerda mucho también al manierismo,
Estamos hablando de 1615, ese año, un año antes se muere el Greco, Caravaggio está pintando por ahí, estamos ahí pasando de lo que es el manierismo hasta, es decir, ya el barroco. Y sobre todo, fijaros también, por ejemplo, en el detalle, es decir, en esa cadena del niño, pero lleva una cruz y en esa cruz lleva una inscripción en latín cuya traducción tenéis ahí. Toda eres hermosa, amiga mía, y mancilla no hay en ti. Está sacado del Cantar de los Cantares, aludiendo a esa pureza es decir, de la Virgen. La Virgen, si os dais cuenta, si se levantase sería una mujer muy corpulenta, la cabeza es una cabeza muy pequeña, por lo tanto es lo que se llama la microcefalia. Eso ya se inventó en el helenismo griego, en el segundo clasicismo, y después el manierismo también lo ha ido manteniendo a lo largo también de sus producciones, y ha pasado claramente en este caso al barroco. Por lo tanto, estamos hablando de ese primer barroco, es decir, tenebrista, claroscurista, que tenemos también aquí algún ejemplo. Estas dos que tenemos aquí, es decir, es un San José con el niño. Aparte por tener una imagen de San José, también porque el museo acoge también a mujeres pintoras. Tenemos muchas de ahora, contemporáneas, pero una de estas, que es del siglo XVIII, es Angélica Kauffmann. Fue una de las que contribuyó a la fundación de la Real Academia de Artes en Londres. Era de nacionalidad suiza, nació en Suiza, murió en Roma, ya ha entrado el siglo XIX, y este cuadro, que además lo tenemos aquí mismo, aquí detrás, en esta sala, procede de una capilla de lastres. Entonces es la imagen de ese José bueno, incluso más joven de lo que nos contaría la Sagrada Escritura, es decir, centrándose al niño, en la mirada del niño, contemplándole, mientras que el niño, es decir, nos está mirando un poco en plan diagonal, es decir, a nosotros. Si nos damos cuenta, el niño va irradiando, luz también, que va difuminando el fondo neutro, que es decir, lo que tiene detrás, pero que genera, es decir, profundidad. Y el niño está jugando, como veis ahí, con una especie de olivas, de aceitunas, que se pueden entender como un presagio de lo que va a ocurrir 30 años después, o 33, en el Monte de los Olivos. El volumen está perfectamente conseguido a través del color y la luz, de modo que se identifica esa corporealidad de los personajes, en un evidente dominio del desnudo y de los ropajes. Hay un halo misticista que recorre toda la composición, que gracias a la disposición de los personajes, de la luz y el color, permite identificar esa tercera dimensión. Los colores suelen ser terrosos, entre los que resalta la blancura del paño en el que se asienta Jesús, y la dulzura con la que el padre trata al hijo recuerda también bastante a Murillo. Este tipo así de esa afectación nos recuerda ya a un barroco muy avanzado que vamos a definir ya como rococó. Estamos hablando de 1796, aunque también en este momento en Francia estamos en pleno periodo del neoclasicismo. Es decir, el rococó, como digo yo, siempre me gusta decir que es la fase superlativa, es decir, del barroco, ya la extravagancia, porque es muy afectado a veces, es decir, con colores, es decir, muy pasteles, pero efectivamente a mediados del siglo XVIII va a ser superado por esa vuelta a lo clásico con el neoclasicismo. Como en la introducción os comentaba que teníamos una festividad que era San Juan Evangelista, que en su origen se celebraba como San Juan ante Porta Latina, el 6 de mayo, porque había sido unos lugares donde se le había practicado un martirio. Sabéis que a San Juan se le da una ponzoña para beber y no muere, se le mete en agua hirviendo y no muere también, y entonces la Iglesia ha decidido trasladarlo al 27 de diciembre. De hecho, en Santianes de Pravia, este año, el cura recién nombrado, que es un cura aquí asturiano, joven de 40 y pico de años, Gaspar Muñiz, pues celebró una misa por el rito mozárabe, preciosa, donde yo hace hoy 8 días, a las 5:30 de la tarde, y ya celebró alguna también en San Julián de los Prados. Sabéis que antes el Cister, todos los últimos sábados de cada mes, la habían Villa Viciosa. Desde que desaparecieron hemos sido privados de conocer la llamada misa mozárabe o rito hispano o rito visigodo, cómo se celebraba la misa en el rito propio nuestro, que tiene cosas diferentes a lo que es el rito romano que nosotros conocemos ahora. Entonces, bueno, San Juan se llegó a decir que era el discípulo que nunca iba a morir, porque aquello cuando le dice
le dicen a Jesús que tal, y dice, ¿y a ti qué? Si no quiero yo que muera esto, algo así por el estilo. Entonces, que no, este no va a morir. Claro, San Juan murió, de muy anciano, pero murió. Forma parte del famoso apostolado del Greco. Y efectivamente el Greco es un pintor que procede de Creta, que pasa por Venecia, donde va a tener una gran influencia de la pintura veneciana, vive en la segunda mitad del siglo XVI y se muere en 1614, pasa por Roma, son los dos grandes focos del siglo XVI, el XV había sido Florencia, y sobre todo va a heredar ese gusto por el colorido típico veneciano. Por ejemplo, este verde aquí con rasgos amarillentados, este rojizo que reverbera tanto, pero sobre todo, es decir, las caras son muy típicas del Greco, así muy ovaladas, como una peladilla, ahora que estamos en Navidad, más o menos. No todas, porque San Pedro, como era así más fortachón, no tiene esa cara, pero cuando vemos algunos más como San Juan, sí tienen esa cara. Y fijaros, esta mano lo delata claramente. Esa mirada, esa especie, estamos hablando de época de la literatura mística y ascética también, lógicamente está ahí como ese recogimiento. Y yo siempre digo, por hacer un poco de broma, que a mí esta cara me recuerda a veces a la del exconsejero Riopedre. Lo digo a veces un poco en plan de cachondeo, si me oye él me mata. Pero bueno, por romper un poquitín el hielo. Pero fijaros, este apostolado que tenemos aquí fue adquirido por Juan Eusebio Díaz en el siglo XVIII. Sus herederos lo donaron al monasterio de San Vicente, hoy actual, creo que es museo arqueológico, y desde la desamortización pasó a las Pelayas, y de las Pelayas lo adquiere en principios del siglo XX el marqués de San Feliz o el duque del Parque. Posteriormente, en el año 2002, el Estado español lo recibe mediante dación por pago de impuestos de sociedades, se ha adscrito al Museo Nacional de Escultura de Valladolid, pero está en depósito aquí en Oviedo, porque también quizás poco por hacer honor a ese nombre con el que se le conoce, que es el apostolado del Greco, y lo tenemos aquí. Está en la sala debajo de esta que tenemos aquí, en la primera planta, y los que tengáis la guía del Museo de Bellas Artes, cuando hay una referencia al apostolado, ahí incluye algo que os expliqué el otro día y os dije cómo posiblemente estarían. Si os fijáis, San Juan está mirando hacia la derecha, pero otros miran hacia la izquierda. ¿Y por qué? Porque lo vais a... Hoy se me pasó, al final lo iba a hacer, pero después por la mañana me lié, iba a hacer una foto para que lo vieseis aquí, porque se supone que estaría en una estancia como esa y unos tendrían la mirada en esta dirección y otros en esta dirección, convergiendo hacia un fondo, y en ese fondo se supone que habría un crucificado o un calvario o algo por el estilo, o una figura de Cristo. Los tenemos aquí, no están colocados así, pero bueno, que sepáis que se pueden entender de esa manera. Bien, pasamos al tema, es decir, ya entramos en lo que vamos a celebrar hoy que es dentro de 3 días, esa fiesta que tanto a mayores y sobre todo a niños nos encanta, como son los Reyes, y he decidido incluir, por un lado, una adoración de Fernando Gallego, también de gótico hispano-flamenco, que es un registro que se salvó del desaparecido retablo mayor de la Catedral de Zamora. Y aquí tenemos una escena de lo que es la adoración de los Reyes dentro de de lo que sería esa especie de establo que nos narran, pero fijaros, aquí con la perspectiva ya un poco más conseguida. No está del todo conseguida, porque si os fijáis, la imagen que nos puede dar de profundidad, ¿qué ocurre? Que aquí donde tenemos la ventana en la que aparece aquí Tefeote, o aquí por donde está entrando Baltasar con uno de sus pajes, en vez de converger, abren. Es como si nosotros ahora cogiésemos una caja de galletas cúbica y abrimos hacia los lados, es decir, lo que serían los laterales. Pero sí van marcando ya una línea de profundidad las vigas de esa techumbre de madera que vemos aquí. Las características que tendríamos que decir aquí son claramente flamencas, de lo que hemos visto en el primero, si recordáis, en el nacimiento de la Virgen. Pliegues angulosos, detallismo, no se pretende captar la belleza, el niño de guapo tiene muy poco, lógico, porque no se pretende la idealización, y responde, pero sí hay ese gusto por el detallismo. Fijaros en el solado, parece que son planchas de arcilla de verdad,
como veis ahí. Tenemos en esa misma sala que tenéis aquí, que es un tríptico, que son 3 tablas. Es el maestro de la leyenda de la Magdalena o el tríptico de la Epifanía. No sabemos exactamente quién lo ha hecho. Sí sabemos quién lo encargó. Este señor, que es Álvaro Carreño, y su mujer María González de Quirós, con sus santos protectores. Uno, su familia, Santiago, y el otro, San Pedro, que lleva aquí las llaves, es decir, las llaves del cielo. Estamos en una época que, a pesar de que ser casi el año 1520, siglo XVI, está a punto de finalizar la fase clasicista del Renacimiento italiano, resulta que todavía no podemos decir si ha sido Bernardo van der Stok o Pieter van Coningslo. No lo sabemos bastante, pero sí sabemos quién lo encargó. Efectivamente, la aparición de los donantes es algo que ya aparece en la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media. Si visitáis la sala capitular de la Catedral de Oviedo, algunos seréis amigos de la catedral, pues ahí se conserva un fragmento del retablo de las Lamentaciones de Juan de Candamo, y aparece Juan de Candamo y su mujer también. Lo que pasa es que está todo machacado porque, como consecuencia de la Revolución del 34 y los procesos bélicos de los 30, pues aquello quedó afectado también. Posiblemente os estaréis preguntando, alguno ya sabe por dónde van los tiros porque me ha oído, que aparece aquí Hattie McDaniel, la que aparece en Lo que el viento se llevó. Y es que yo, aquí me vais a permitir también un poco el chiste, aquí Baltasar me recuerda un poco a ella, por eso lo puse un poco, no tiene nada que ver, pero bueno, un poco para romper el tema y tal. Bien, y bueno, os pongo la relación ahí, ese link o ese enlace también. Si os fijáis, la escena no se produce no es real, y no es real por un motivo, porque la Sagrada Escritura nos dice que el niño nació en un pesebre, o nació en un establo, en una cuadra. Bueno, ahí eso de cuadra no tiene nada, es una arquitectura muy noble, una arquitectura muy renacentista, y yo siempre que me paro en este tríptico, siempre llego a la conclusión de que estos pintores flamencos, y a mí me recuerda mucho a Van Eyck, cuando hace, pues, por ejemplo, la Virgen del Canciller Rolén, por ejemplo, o el canónigo Van der Paele, o, por ejemplo, en la primera, parece que Van Eyck estuvo en Oviedo y que conoció Santa María del Naranco, porque es un belvedere que recuerda muchísimo, además con un vano trigémino y arcos peraltados, a Santa María del Naranco. Eso es importante, ¿por qué? Porque fijaros, nos está hablando de pintores que no solo son pintores, que también conocen la arquitectura. Pensemos en Leonardo, por ejemplo. Muchos de los grandes artistas fueron polifacéticos, no solo, a lo mejor fueron muy buenos o pasaron a la historia por ser grandes pintores, pero también eran escultores. Miguel Ángel lo fue todo, pintor, arquitecto, escultor. Bueno, pues en este caso muestra que el pintor conoce esa arquitectura del Renacimiento. Recoge el ofrecimiento de los 3 dones. Esos 3 dones que depende de la fuente que consultéis, todo el mundo como va Melchor, Gaspar y Baltasar, dice Melchor el oro, Gaspar el incienso, Baltasar la mirra. Bueno, pues hay quien dice que es Gaspar, que tenemos aquí, es el que ofrece el oro, porque es un rey, Melchor es el que ofrece el incienso, símbolo de divinidad, y la mirra como representación, que es el hijo de Dios hecho hombre y también del cuerpo que en un momento se preparará para la sepultura también. El tema de las calidades táctiles, las podéis ver ahí, llevan como una especie de dalmáticas, está la vestimenta de los tres reyes, los cofres no parece que son pintados, incluso aquí Melchor con esta especie de banda que veis aquí, a mí me recuerda a los manípulos con los que se revestían los curas hasta el Concilio Vaticano II, cuando celebraban misa, que era del mismo color de la suya y de la estola, y que ponían en la mano izquierda, porque con esta tenían que dar la bendición y consagrar, entonces lo ponían en la izquierda. Y sobre todo este cuadro, que gracias a un sistema de espejos lo podéis ver, estaría cerrado tal como lo veis aquí. Aquí tenemos el ángel, con esa también ahí portando este elemento que hace referencia a la pureza. El dedo que no está haciendo, ¿cómo se llama esto? Una puñeta, ¿cómo se llama? Tal, pues está haciendo el Espíritu Santo, y aquí ella turbada. Esta es la anunciación.
Esto es lo que se llama la grisalla, lo que os comenté antes. Y lo podéis ver, los que no lo hayáis visto, por un sistema de espejos, afortunadamente. Pero, fijaros, esto es en 1520, pero esto se hizo ya en 1435-1441. Cuando paséis por Madrid y visitéis el Museo del Thyssen, id a ver el díptico de la Anunciación de Jan van Eyck, un referente en la pintura flamenca. Y Van Eyck, aquí tenemos al ángel, aquí tenemos a la paloma y aquí tenemos a la Virgen. Y fijaros que hasta jugamos con la sombra. Parecen esculturas, veis lo de los pliegues que os he comentado y demás. Bueno, todo esto yo llegué aquí porque cuando me dediqué a preparar a gente para oposiciones de secundaria, como había que enseñarles a programar y empezamos con los planes de lectura, escritura e investigación, cayó en mis manos un libro de un profesor madrileño, Miguel Ángel Ortega, que escribió a raíz de una visita que hizo con sus alumnos de cuarto de secundaria. Todo empezó en el Thyssen, basado en este díptico. Y es una novela, vamos a ver, que compagina hechos históricos con ficción, muy amena para chavales de 14 a 16 años, que les obliga a ir al museo, a conocer un poco el patrimonio, a leer también, que ahora no leen nada, por desgracia, pero que curiosamente, fijaros, el derecho a la imagen no lo tenía la mujer. Y este díptico lo encarga un comerciante, Mos, que tiene una hija, y le dice: quiero un díptico de la Anunciación, pero quiero que la que represente, la que haga de virgen, sea mi hija. Y es la manera de tenerla retratada, porque la mujer no tenía el derecho a la imagen. Curiosamente, por eso os lo puse ahí. Y fijaros, hemos hablado de los donantes. Vuelvo a la iglesia de mi pueblo. Voy a hacer un poco patria. Esto afortunadamente no está en la iglesia de Priorio. Esto es un escándalo. Estuvo desde el año 91 hasta el cierre de la iglesia por obras en el 2004. Se encargó a un pintor y esta es, como veis, una atmósfera, a mí me suena muy daliniana, la Virgen ascendiendo, porque la iglesia, la patrona de San Juan de Priorio es la Asunción de María, aunque el santo bajo el que está advocada la iglesia es San Juan Evangelista. Aquí tenemos al cura, que no iba de sotana, pero el pintor de sotana, al papa, y aquí tenemos a los donantes. Ya han fallecido hoy. Y aquí tenemos al santo patrono San Juan Evangelista. Esto, bueno, no está muy bien, era como una especie de cancel imitando a lo prerrománico, la cruz de los ángeles, aquí la pureza, y yo aquel cuadro siempre pasé ganas de rajarlo de arriba abajo, nunca me atreví porque me iban a llevar preso. Y de hecho un cura joven que tuvimos un año me dio permiso para rajarlo, y dije: no, que me van a llevar preso, rájalo tú. Menos mal, hoy está en la casa sacerdotal, ahí está muy bien, pero esto es un insulto a una iglesia románica como era la iglesia de Priorio. Pero yo cuando explicaba a mis alumnos el tema de los donantes, dije: mira, hace 1991 todavía había donantes. Para que veáis lo del ego, de la gente. Bien, sabemos que voy bastante bien, Bueno, sabemos que José, una vez que van los magos, recibe otro sueño y le dice: oye, tienes que coger al crío y a la madre y marchar para Egipto porque Herodes se lo quiere cargar. Y efectivamente, arrancan. Aquí tenemos la huida a Egipto de Lucas Gassel, también ya de renacimiento clásico, pero un renacimiento flamenco, donde, fijaros, vemos que es la huida, pero pensad en el paisaje no es acorde con lo que describe, porque es un paisaje, lógicamente, que es flamenco. Esa arquitectura no la había en Tierra Santa, en Palestina, ni en Egipto. Además, bueno, y efectivamente, pues claro, recrean sobre el espacio en el que él vive el pintor esta escena que veis ahí de la huida a Egipto. Dice el profeta que de Egipto saqué a mi hijo, para que se cumpla la escritura, porque vuelve a regresar de Egipto, pero también vuelve a tener otro sueño, y le dice: no vayas allí exactamente, sino que cambia dentro de Palestina y vete a Galilea, y por eso fueron a Nazaret, porque estaba Arquelao, el hijo de Herodes, también. Sobre todo, el color que veis aquí se asemeja mucho a un pintor de la época flamenco, Patinir, famoso por el cuadro La Laguna Estigia. Pero también estas figuras que vemos aquí, que son casi hombres cerillas, que la perspectiva nos hace ver que vemos en una lejanía, nos recuerda también a las escenas de paisaje, porque el paisaje empieza a adquirir importancia ya en esta época del XVI y sobre todo en el barroco, de Bruegel el Viejo.
también. Escenas de caza, escenas como patinando en lagos helados, también. Y al lado tenemos algo parecido, que es un descanso, lógicamente una tirada no lo iban a hacer, de Eugenio Cajés, también ya hablamos ya de ese primer barroco, y ahí sobre todo, este lo tenemos aquí, en la planta debajo de esta, vemos la imagen de la Virgen, muy iluminada, a mí me recuerda mucho también a las mujeres que se pintan en el manierismo, también marcando lo importante que es el niño, y fijaros, por ejemplo, decir, el foco de luz, cómo va incidiendo, marcando zonas iluminadas, zonas oscuras. Esto ya se hacía con Bassano, ya se hacía también con Caravaggio, ya se empezó para generar esos contrastes lumínicos. Al fondo vemos un paisaje difuminado, aquí incluso está muy mejorada de color porque en la realidad el burro no se ve tan bien, destaca mucho el hocico muy iluminado. Y aquí delante que tenemos un foco de luz, que es unas llamas que están secando esos pañales con los que envolverían al niño. Pero a mí este cuadro en torno a esa composición lumínica me recuerda mucho a lo que va a hacer un pintor también de la época francesa, que se llama Georges Latour, que en torno siempre o a una vela, a un conjunto de velas, genera una composición con fuertes claros de claro oscuro, zonas muy iluminadas y zonas muy oscurecidas, también. Este no, simplemente porque como el día 8 celebramos el bautismo, no lo tenemos aquí, ninguno. Esto es uno de los registros de la Capilla Scrovegni de Giotto, donde aparece el bautismo de Cristo con el Padre en la nube y demás, simplemente por recordar lo que dije al principio del bautismo de Cristo, que se celebra el domingo siguiente. Y ya finalmente, que acabamos con este cuadro, pues hago referencia al cuadro de la presentación en el templo de Veronés. Hablamos de un renacimiento italiano del siglo XVI, veneciano, que tenemos aquí, en la planta de abajo, porque el día 2 de febrero se celebra la fiesta de la luz, la Candelaria, y se celebra también la presentación del niño en el templo. En todas las visitas siempre recuerdo que ese día hay una celebración muy solemne y muy bonita en las Pelayas, que empieza a las 7 de la tarde, donde te permiten pasar al claustro para la bendición de las velas, y donde ellas van cantando, que lo hacen muy bien, y además hay una tradición en Oviedo que las familias creyentes, o bueno, a lo mejor o no tanto, pero que lo suelen hacer, apuntan el nombre de ese niño que nació en el año o recién nacido, y al final de la misa el cura hace la presentación de uno a uno, tal como lo está haciendo aquí María. También esa fiesta es cuando es la jornada de la vida consagrada, y ellas son monjas de semiclausura, vamos a decir, porque salen algo, pero que también pertenecen a la vida, es decir, a la vida consagrada. Ahí tenemos el ejemplo claramente de la pintura veneciana, todo lo que hemos hablado del color en esta conferencia, y tenemos al anciano Simeón, que ya nos va a recordar mucho a los tipos barrocos, cuando se van a pintar así personajes de la época. El anciano Simeón, que es el que le dice que ahora puede tu siervo cerrar los ojos porque ha visto la salvación, y hace una profecía o un presagio a la Virgen, le dice, y a ti un puñal te atravesará el corazón, porque efectivamente va a ver morir a su hijo. Incluso, ya sabéis, la madre de Pelé con 100 años entierra un hijo de 82, y en este caso pues ella lo enterró con 30, es algo antinatural, pero bueno, que a veces ocurre en la vida. Y aquí tenemos esa imagen de la Virgen con esa microcefalia, que ya hemos hablado también, y detrás de ella estaba la profetisa Ana, que es una mujer que quedó, según la escritura, se lee el Evangelio de Lucas, creo que en esta festividad, pues hace referencia pues a que se quedó viuda a los 7 años de casada, y después se dedicó pues a practicar la oración y el ayuno en el templo hasta los 84. Hay una cuestión que es anacrónica, que es el báculo y la mitra. Simeón no era un obispo porque no estaba en la iglesia jerárquica, pero bueno, lo ponen ahí. Y San José, que porta esa vela, esa luz, como los padrinos portan en el bautismo, aunque aquí no es el bautismo, es la presentación en el templo, porque la ley decía que todo varón primogénito a los 40 días tenía que ser presentado en el templo. Y si era de una familia, vamos a decir, potente, es decir, de una familia con dinero, se ofrecía como sacrificio expiatorio
por el pecado, un cordero de 1 año y un pichón, pero si era la familia humilde se ofrecían 2 tórtolas o palomas que vemos aquí. Además, fijaros la magistralidad con la que pinta esa jaula donde vemos la transparencia a través de, de los barrotes también. Ahí es el texto de lo que os he leído. Bien, ya finalizando, yo la finalidad que pretendía con esta charla y con las visitas dentro de un itinerario que gira en torno a la Navidad tiene un objetivo que podemos decir que es general y particular. La Navidad se convierte en un pretexto para conocer nuestra pinacoteca y la temática centrada en estas fechas permite al creyente acercarse desde la fe y al no creyente entender estos hechos dentro del contexto en el que hemos nacido. En otras palabras, entender el fenómeno religioso como la manifestación de una mentalidad, pues no en vano ésta ha estado presente desde los seres humanos que probaron las cavernas. Espero que no os hayáis aburrido mucho y que esta disertación haya conseguido el objetivo propuesto. Muchas gracias. Me pasé. Bueno, creo que me pasé 5 minutos, pero bueno, no. Gracias. Muchas gracias.